ejemplo de lo que es falla cardíaca y diurético, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta parte del caso y se ve en pantalla. Sí, doc. Sí. Entonces este es el caso de un paciente de 67 años de edad con comorbilidades dadas por cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Pues este es un paciente que ya tuvo infarto agudo de miocardio, evidentemente tiene hipertensión arterial y diabetes como comorbilidad, que es un factor de riesgo. Él toma losartán, metformina y espironolactona. El losartán para el control de su hipertensión arterial a dosis plenas, porque tiene 100 miligramos QD. La metformina para el tratamiento de su diabetes mellitus tipo 2, que es un fármaco que reduce la insulinoresistencia, y la espironolactona, que como todos sabemos es un diurético ahorrador de potasio, que es un antagonista ¿de qué? ¿Quién recuerda? De la aldosterona. Excelente, ¿no? Entonces se supone y asumimos que este paciente lo que vamos a tener es un paciente complicado ya con, seguramente con dilatación de cavidades, ¿no? Este paciente viene a la emergencia por una disnea que le empieza 3 días antes, ¿sí? Es de grandes esfuerzos, o sea, no le genera mucha molestia, pero en estas 72 horas de esta disnea progresa a pequeños esfuerzos y ortopnia. Lo que el paciente nota además es que tiene miembro en un edema que era mínimo al inicio, evoluciona de forma rápida y tórpida hacia 4/4 cruces, es decir, es un gran edema, y empieza a presentarse tos hemoptoica. No tiene fiebre, ningún tipo de signo infeccioso aparentemente, ¿no? En el departamento de emergencia es evidente esta placa. ¿Qué les parece esta placa? El corazón súper, muy grande, doc. Excelente. La primera cosa que llama la atención es que este paciente tiene megacorazón. ¿Cómo se hacía el cálculo? ¿Alguien recuerda? De la cardiomegalia. Yo les había dicho que la cardiomegalia visualmente, cuando la punta del corazón topa la costilla, es una cardiomegalia ¿qué grado? ¿Quién recuerda? 4. Exacto, grado 4. Cuando supera la línea media clavicular, que es su posición habitual, que debería estar aquí, y se desplaza de forma importante, ¿sí? Ya tengo una cardiomegalia 3. Cuando la distancia de la línea media clavicular es leve hacia la izquierda, es cardiomegalia 2. Y prácticamente se lo medía como trazando una línea perpendicular aquí, ¿sí? Y midiendo la distancia más larga de aquí a acá, de aquí a acá, y midiendo una distancia total del tórax, ¿no? Se dividían, y si la relación era superior a 0,405, teníamos cardiomegalia. Evidentemente aquí hay que hacer ese procedimiento, pero antes de hacerlo ya es muy claro que este paciente tiene una cardiomegalia grado 3, por llegar a grado 4 es importantísima. ¿El crecimiento es izquierdo o derecho de cavidades? Izquierdo. También derecho, porque si ves para acá, el corazón izquierdo crecido como que te verticaliza el corazón derecho crecido como que te acuesta el corazón. Mira, entonces tenemos todo un corazón dilatado, sus 4 cavidades seguramente. ¿Y cómo debe ser la parte pulmonar de una placa de tórax? ¿Debe ser negra o debe ser blanca? Negra, doc. Negra, que se llama para los radiólogos y bueno, con el término médico general, radiolúcido, es decir, esto tiene que ser negro. Y realmente este paciente tiene radiolúcido solo los ápices pulmonares y tiene una congestión interesante. ¿Qué tipo de infiltrado ven aquí? ¿Alveolar o intersticial? Intersticial, doc. ¿Por qué? ¿Cómo se diferencia? Hay 3 tipos de patrones de infiltrado, ¿no? El alveolar, el intersticial, y se dice que podría ser ¿cómo fue el nombre? El que es en parches,
Ya me acuerdo y les comento, pero son 3 tipos de infiltrado, básicamente, ¿no? Nodular. Alveolar, intersticial o nodular. En este caso, nodular, evidentemente, no tenemos nódulos definidos. El alveolar se ve como. ¿Se ve mi flecha aquí? ¿Cómo señalo? Se ve blanco, Sí, blanco completamente, ¿no? Y básicamente el infiltrado alveolar evidentemente habla de ocupación alveolar. Entonces el alveolo no se ve y se ve blanco, es decir, radiopaco, ¿sí? Y el alveolo intersticial, en cambio, se ve como una mixtura entre blanco y negro, ¿no? Que es lo que se ve casi en toda esta placa. Entonces es un infiltrado intersticial, básicamente. Y esto va, y otra cosa que sigue, ¿qué parece esto? ¿Unas alas de qué? de mariposa. ¿No es cierto? Es porque llega o sigue el infiltrado la distribución bronquial. Entonces es evidente que esto parece un edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Hay derrames pleurales en este paciente? ¿Qué estructura ven en la placa de tórax para ver si es que hay derrames pleurales o no? El ángulo costofrénico. Muy bien. El ángulo cardiofrénico, corazón, diafragma, está limpio. Y el ángulo costofrénico, que es el que más frecuentemente se borra, que también está limpio en los 2 lados. Cardiofrénico, cardiofrénico, cardiofrénico y costofrénico. ¿Qué cantidad mínima se necesita para borrar el costofrénico? De líquido. 200 mililitros. 200. Entre 300 a 500 ml. O sea, realmente necesito una cantidad importante para borrar. O sea, el que no tengas borrado el costofrénico no significa que no tengas derrame pleural, pero al menos si lo hay, va a ser un derrame chiquito, ¿no? Entonces, aparentemente podríamos decir que no hay un derrame pleural relevante en esta placa de tórax. ¿Algo más que les haya llamado la atención, tal vez? Normalmente esta estructura, recuerden que esto es ventrículo izquierdo, o esto es ¿qué parte? Arteria pulmonar y aorta. La aorta no tiene mucho problema, pero la arteria pulmonar, esto debería ser completamente recto o inclusive un poco de inflexión y está completamente o tendiendo a ser ¿qué? Convexo, no es cóncavo. Significa que hay hipertensión pulmonar y esto va a favor de todo lo que encontramos aquí, ¿no? Cavidades derechas dilatadas también. Con esto, ¿cuál sería su diagnóstico así de forma rápida? Insuficiencia. ¿De qué? Insuficiencia cardíaca. Ya. ¿Derecha, izquierda o congestiva? Congestiva. Congestiva, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene disnea de grandes esfuerzos, ¿sí? Que esto ya me habla de compromiso de qué órgano? Del pulmón. Y además tiene tos. Significa que en ausencia de neumonía, como parece no tener este paciente, esa tos debe ser por la ocupación alveolar del exceso de agua, ¿no? Y además tiene otras cosas, tiene edema en miembros inferiores, o sea, eso habla de fracaso cardíaco derecho. Entonces creo que estamos de acuerdo en que básicamente este paciente lo que requiere es un tratamiento urgente. ¿Qué le dieran ustedes a lo que él ya toma? Está recibiendo espironolactona, recibe su tratamiento de base. ¿Qué creen que le haga falta recibir a este paciente? Diurético. Pero primerito, ¿no? Sí, y antes del diurético, ¿qué le pondrías al llegar a este paciente que tiene disnea, que le falta el aire? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, dentro del tratamiento que le vamos a dar a este paciente, lo primerito va a ser oxígeno, porque ustedes saben que en este caso la difusión está alterada, incremento el gradiente con oxígeno y muy probablemente este paciente se va a poner mejor, ¿no? Oxígeno, le vamos a dar diurético. Y dentro del diurético, ¿qué diurético le vas a dar exactamente? Uno de ácido. ¿Ya? Entonces,
¿Eso está bien? ¿Crees que el diurético de asa está bien? Vamos entonces a ver lo que es la medicina basada en evidencia y luego vamos a ver qué es la búsqueda de esto. Porque, ¿qué es para ustedes la medicina basada en evidencia? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo ustedes conceptualizan cuando escuchan la palabra medicina basada en evidencia? Porque que ustedes no lo crean, distorsiona el concepto. Se cree que medicina basada en evidencia es tener los últimos artículos y saberse eso, básicamente. Pero no hay nada más lejano a eso. O sea, en parte sí, pero ¿qué es la medicina basada en evidencia? ¿Quién me puede decir cómo les han enseñado en la facultad sobre este concepto? Alguien que me diga lo que es la medicina basada en evidencia, por Dios. Aunque se equivoquen, chicos, no importa, para eso estamos. Doc, es como seleccionar los mejores argumentos que tenemos, los mejores argumentos científicos, pero basados para resolver nuestros problemas clínicos a Eso es diario. una de las, muy bien, eso es una de las partes que compone la medicina basada en evidencia. Mejor evidencia disponible. Pero esa es solamente una de las tres partes componentes de la medicina basada en evidencia. ¿Cuál es la otra? La experiencia, Doc. Excelente. La experiencia. Y la tercera, que no deja de ser menos importante. Las características del paciente. Características de las preferencias del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicando en este caso la medicina basada en evidencia, vamos a ir, no en el orden que pusimos, porque siempre la experiencia será. Bueno, ustedes están en formación ya, pero digamos que ustedes ya han visto 100 pacientes de este tipo. A los 100 le han dado furosemida y los 100 les han ido bien. En el paciente 101, ¿qué van a hacer? ¿A dar lo mismo o a cambiar? Lo mismo. A dar lo mismo. Lógico, porque con tu experiencia, si manejaste 100 y te fue bien, ¿cuál fue el problema para cambiarle? Porque, ojo que hay que separar lo que es la experiencia empírica, porque el médico no es empírico. ¿Tu experiencia en qué se basó para dar diurético en el primer paciente que diste y para mantenerlo en los 99 posteriores? ¿Se basó en que te contó otro médico y en que lo diste o se basó en tus conocimientos fisiopatológicos, fisiológicos, cardiológicos para darle? En nuestros conocimientos Esa fisiológicos. es la experiencia que vale, lo que acaban de decir. O sea, generar una actitud terapéutica basadas en nuestros conocimientos de ciencias básicas, ciencias clínicas, ¿no? O sea, hay un mal entendimiento de que, y eso les debe haber pasado tal vez, es que mi experiencia o en mi experiencia. Eso se oye terrible en una pasada de visita. De hecho, tengo un montón de problemas con gente que me dice basado en mi experiencia. O sea, la experiencia está bien cuando parte de un conocimiento científico, pero muchos de ustedes van a un sitio asistencial, ven que todo el mundo llega con esa placa y todo le das diurético. Y le das diurético de forma mecánica, no porque tú, o sea, en nuestras clases no hemos llegado a entender por qué se le da diurético. Queremos bajar precarga en un paciente distendido en sus cámaras cardíacas, entonces el diurético va. Eso es lógico, es científico, y eso, aplicado varias veces, se llama experiencia. Lo otro, el que tú vayas a un centro, veas que ponen diurético y no te molestes en ver por qué lo hacen, no se llama experiencia, eso se llama replicar un conocimiento que debe ser puesto en tela de duda siempre. ¿Ustedes ponen en tela de duda lo que yo les enseño? ¿O no? Se supone que deberíamos, Doc, pero es que es usted. No, me refiero a que eso tiene que ser distinto. O sea, ustedes tienen que poner en tela de duda, así venga Branco a enseñarles algo. No porque lo ofendan a la persona, sino porque así debe ser el médico. Curioso, investigativo, porque imagínate si tú coges y asumes que todo está bien, vamos a tener problema. Entonces,
El primer punto, llamado experiencia, se llama eso. Pero cuando la experiencia viene de dónde, chicos, no se olviden jamás. Cuando viene de ciencias básicas del razonamiento clínico, del razonamiento fisiopatológico. Y eso, hecho varias veces, se llama experiencia. Y evidentemente que la gente que sabe muchas ciencias básicas, que es un científico, que es un investigador, su experiencia va a ser valiosa. Pero pesa lo mismo que la mejor evidencia disponible. O sea, no es que mi experiencia está por sobre la evidencia, tampoco. La medicina basada en la experiencia no debe ser puesta como un banderín de presentación, debe ser solamente una parte de todo, porque ya hecho esto, ¿a dónde debo ir? Entonces, mi experiencia basada en lo que ya hemos dicho, me dice que debo dar diurético. Y ahora, ¿es así? ¿Cómo yo soluciono eso? Haciendo ¿qué? Una pregunta científica. Entonces, en este caso, ¿cuál sería tu pregunta rápida para acceder a alguna base de datos como PubMed, por ejemplo, y buscar y ver si es que realmente la furosemida funciona o no? O sea, si lejos de mi experiencia, que es validada porque se basa en ciencias básicas, de pronto la evidencia puede irse en contra. La evidencia se puede ir en contra de la experiencia algunas veces, o sea, de la experiencia basada en ciencias básicas. Sí, Doc. O sea, usualmente no, pero hay veces en que sí. Y hay veces en que una evidencia fuerte puede desalojar un conocimiento establecido, un paradigma, porque los resultados son abrumadores. Entonces sí, o sea, hay veces en que la evidencia va en contra de la experiencia y ahí tienes que aplicar un concepto que se llama aprender a reaprender, cosa que es bien difícil. ¿A ustedes les gusta que alguien les cambie su esquema de vida? No, Doc. Pues casi seguro que no, incluidos sus papás les dicen, oye, no me gusta lo que estás haciendo, pero es mi vida y tanta cosa. Imagínate que un médico que durante 30 años haya dado furosemida de una forma no adecuada, que un médico jovencito le venga y le diga, ves que eso no está bien, ¿no? Entonces van a salir chispas y vamos a gritar y tanta cosa más, porque le vienes a cambiar una forma paradigmática de comportamiento. Y él te va a decir, no, pues que yo he salvado 20,000 vidas y tantas cosas. O sea, esas son las cosas que debe romper la medicina basada en evidencia. Que si bien es cierto, hay que darle valor a la gente que tiene experiencia real. Ya saben lo que es la experiencia, ¿no? Hacer acto médico basado en ciencias básicas y ciencias clínicas durante mucho tiempo y sobre ese contexto aplicar lo mejor que tienes. Entonces, ¿cuál sería en este paciente tu pregunta clínica? La pregunta clínica siempre será pico, si ustedes saben eso. ¿Sí? En este caso, ¿cuál será la población del paciente que yo voy a buscar? ¿Paciente con falla? Cardíaca congestiva. ¿Ya? ¿O pacientes con falla cardíaca? En este caso, como no estoy comparando, ¿qué voy a ver? ¿Cómo funciona la furosemida? Entonces, ¿cuál sería la intervención? Diurético, furosemida, diurético de asa, como quieras llamarlo. ¿Y el outcome que voy a buscar, cuál será? En este caso, ¿quieres ver mortalidad? ¿Quieres ver tratamiento? ¿Quieres ver progresión de infección? Yo qué sé. La eficacia. Eficacia, y eficacia se llama tratamiento, ¿no? Entonces estamos bien, es parte del tratamiento. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Ya tenemos la experiencia, vamos entonces, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a una base. Evidentemente esto lo vas a hacer después de ver al paciente, ¿no? No le vas a decir, espera un ratito, voy a ver si funciona la furosemida. Le dejas la furosemida y evidentemente pasas a ver lo que has hecho. Eso es una práctica buena, al menos al inicio de la formación, ¿no? Se ve la ventana de PubMed. Sí, Doc. ¿Ya? Entonces, lo primero que íbamos a ver, ¿qué es? Los pacientes que tenían Falla cardíaca. falla cardíaca, ¿no es cierto? Heart failure. Esa era la población, ¿ya? Y a esto, ¿qué más le vamos a añadir? ¿Cuál era nuestra intervención en la pregunta pico? El uso de furosemida. Furosemida, ¿no es cierto? O diurético. ¿Qué es un conector booleano?
¿Han oído alguna vez en búsqueda científica lo que es? No, Doc. Bueno, los conectores booleanos se utilizan en búsqueda para anexar el P con la I, con la C y con la O. Y pueden ser tres, básicamente. And, or, not. ¿Sí? Entonces, evidentemente tienen que ser colocados en mayúsculas en inglés, sea aunque busques en español, ¿no? Aunque busques en Google académico, lo debes de hacer de esa forma. ¿Con qué le anexo a heart failure? ¿Qué conector booleano yo debería colocarle para que entre I, que era la intervención, que en este caso era diurético? And, or not. And, por supuesto, ¿no es cierto? And, ¿ya? Entonces, ¿qué pongo aquí? Diuretic, or, pongamos furosemida, ¿ya? Furosemida, ¿ya? Esta es la segunda parte de la pregunta pico, ¿sí? Diurético, ese es el otro conector booleano, no, or. ¿De aquí qué viene? El outcome, ¿no? Entonces el outcome era, le volvemos a anexar, ¿sí? Y le ponemos treatment, pongamos, ¿ya? Entonces vean cómo la pregunta pico está buscada y está anexada con booleanos en PubMed, ¿sí? Siendo sinceros, ¿cómo hubiesen buscado ustedes o cómo buscan ustedes en PubMed? Yo creo que esto no es como para criticar, más bien es para saber cómo hacían una búsqueda. A ver, cuando yo empecé a hacer medicina, en primer lugar, PubMed no existía, ¿no? Iba al Google, y ni siquiera al Google Scholar, sino iba al Google normal. Y no solo eso, o sea, pero ponía prácticamente casi todo el texto para ver qué encontraba. Y evidentemente el Google no es un buscador adecuado académico, porque el Google, ¿qué es lo primerito que casi sale en las búsquedas que ustedes hacen? Ojo que no digo Google Scholar, sino el Google, el normal. Wikipedia. La clínica Mayo. Clínica Mayo para pacientes, ¿no? O sea, no Clínica Mayo médica. O casi siempre, ahora tal vez un poco menos, sale Wikipedia, muy frecuentemente. Porque el Google lo que te devuelve cuando haces una búsqueda no es lo más relevante académicamente, sino lo más buscado. Sí, o sea, lo que la gente mayor cantidad de veces busca, ¿qué es lo que hacen? Eso es lo que te dice el Google. Te muestra tendencias. Pero en cambio, si ya te metes al Google académico, es un poco, ahí sí es diferente. Ahí sí es diferente porque vas a encontrar perfiles de investigadores, vas a encontrar otras cosas que inclusive te van a hacer ver cómo buscar. Y pueden ser búsquedas así, ya búsquedas estructuradas en Google académico. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo buscaban ustedes y cómo buscan ahora? ¿Ha cambiado en algo? Y les repito, no es con afán desde ningún punto de vista de crítica, sino de realidad. Yo les he confesado, o sea, yo buscaba así al inicio de mi carrera. Claro que al inicio de mi carrera, sin que sea tan viejo, no es que era tan marcado esto del Internet, ¿no? Estábamos en una transición realmente en donde las revistas físicas y el Internet eran una mixtura, ¿no? ¿Cómo buscan ustedes ahora? O sea, Doc, yo antes buscaba, por ejemplo, hubiera puesto hair failure diuretic y hubiera puesto PDF al final. Eso es otra cosa interesantísima que me hiciste acuerdo, ¿no? Por alguna razón uno piensa que PDF me va a dar algún tipo de mayor calidad de lo que busco. Yo también hice en algún momento eso, sin que eso sea así. O sea, PDF es la forma de artículo, nada más. Hay mucha gente que el PDF, el Word lo cambia a PDF, la que no puede ser modificado, que ahora ni siquiera eso es así, ahora lo puedes modificar. El punto es que, bueno, sobre esa sinceridad, vamos a hacer clic y vamos a ver lo que encontramos en PubMed, ¿sí? Miren, encontramos lo mejor de lo mejor en cuanto a búsquedas científicas, pese a que los años no sean los más cercanos, pero tenemos uno 2018, ¿sí? Y vamos a tener algo que se llama búsqueda avanzada en el lado izquierdo de su pantalla. ¿Sí están viendo su pantalla los resultados ahorita? Sí, Doc. Sí, ¿Ya? Entonces, miren lo que les permite hacer PubMed, ¿sí?
Ojo que antes de eso debieron haber visto si los términos de búsqueda, por ejemplo estos, sí, perdón, fueron hair failure, diuretic, furosemida, así son, ¿no? Son términos mesh, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es un término mesh? No, Doc, no. Bueno, acabamos esto y les voy a hacer una explicación de lo que son los DEX y los mesh para que más o menos tengan un poquito claro esto. Pero bueno, ya que están aquí, ¿qué es lo que a ustedes les interesaría buscar de diurético y furosemida y falla cardíaca? Entonces ustedes se van al lado izquierdo y van a ver que ustedes pueden obtener aquí los full text libres o gratuitos y solo los abstract. Normalmente PubMed eso es un problema, no siempre manda abstract como punto, pero mira, hay algunos en donde con tomate te va a aparecer que tiene artículo libre, ¿no? Significa que vas a poder bajarte todo el artículo cuando lo estás buscando. Entonces, mira, si yo pongo solamente los free full text, ven la cantidad que encontré. ¿Cuántos encontré? 1950, ¿sí? Pero vamos a ver algunas cosas. O sea, si se dan cuenta que aquí empiezan a ver, como puse diuréticos, el buscador que me encontró, todos diuréticos, y me habla de espironolactona, de plererenone, o sea, de otro tipo de espironolactona en falla cardíaca, porque es muy común el uso de este. Entonces, ¿les gusta o no les gusta el que le aparezca tanto otro diurético que no sea furosemida? Mi búsqueda era de furosemida. Entonces, quiero quitarle diurético y solo le dejo furosemida. Y veamos de 1950 qué sucede con los resultados. Me bajó ¿a cuánto? 302. 312. Y estos ya me van a hablar de alguna forma solo de furosemida. ¿Quieren? ¿Este paciente es adulto o es niño? Adulto. Adulto. Ponemos al final tal vez not children, es decir, no quiero en niños. Y bajaron de 312 a 310, es decir, habían solo 2 artículos pediátricos metidos. ¿Sí se dan cuenta cómo hice mi búsqueda? ¿Sí? Pero mi búsqueda básicamente voy a definir, a ver, quiero los free full text, ¿ya? Solo 100, miren, es bastante, ¿no? 105 están en full text, ¿sí? Y ustedes van a poder bajarse, miren, este New England, en donde dice las estrategias diuréticas en pacientes con falla cardíaca aguda descompensadas, que esto me parece perfecto, ¿ven? ¿Qué es lo que molesta? Los años, ¿no? Aunque hay cosas como la falla cardíaca que no modifican mucho, pero hay otras que en 3 años se desactualizan más o menos, ¿no? Y tienes artículos en full text bastante interesantes. Ve este del 2018, ¿no? Es un estudio, una evaluación randomizada de la falla cardíaca con fracción eyectiva preservada en pacientes con falla cardíaca aguda y dopamina. Y bueno, si se dan cuenta de lo que encontraron lo mejor de la búsqueda. Ahora, si alguno te dijo, mira, yo no quiero RCTs, yo quiero que me busques metaanálisis sobre el tema. ¿Qué haces? ¿Vas a dónde? Justamente a donde dice article type, o sea, tipo de artículo, y mira la posibilidad. Ahorita, ¿qué fue lo que buscaste? Randomized Control Trial, RCTs. Pero ¿qué tal si quieres metaanálisis? Solo haces clic. Tienes 109 metaanálisis, ¿sí? Sobre el tema. Entonces vas a poder leer tal vez el plante, vas a decir, sí, furosemida le voy a dar, pero mira, la furosemida en infusión continua está yendo mejor que la furosemida dada de esta forma. Voy a implementar esto. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces, no, o sea, es que me mandaron, quito el randomiza y solamente me quedo con metaanálisis. No, perdón, no hay ningún metaanálisis sobre el tema. Mira qué raro. ¿Sí? Solamente los randomized control trial, 109. ¿Habrá tal vez libros y documentos? Sí, sí hay libros y documentos. Subieron a 3 libros sobre el tema. Así pueden ir buscando. Y pueden inclusive decir, mira, publicaciones del último año, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, ¿qué pasa? Bajó a 29 resultados. Y si te das cuenta cómo cada vez se vuelve más interesante. ¿Qué han visto ustedes en esto? Más o menos,
¿A qué les sonó? ¿A qué tipo de estudio les sonó lo que acabo de hacer? Encontrar un montonal de estudios, hacer algo avanzado y quedarme con poquitos. Así se hace, ¿qué tipo de publicaciones? Así se hacen los metaanálisis. Ustedes cuando lean un metaanálisis se encontró en las bases PubMed, Embase, Medline, 20.000 artículos con las palabras de búsqueda, así se llaman las palabras de búsqueda, Heart Failure, en Furosemide, en Treatment, Not Treatment, y cuando fueron buscando abstract, las cosas con las que quedaron, nos quedamos con 20, 30 artículos. Más o menos lo que hemos hecho de forma rápida, ¿no? Empezamos con un montonal, solo quitándole diurético, disminuimos a 109, bajamos hasta 29 y miren cómo tenemos nuestra búsqueda. Eso se llama búsqueda avanzada en PubMed. No sé si les quedó claro o alguna parte quisieran volverla a ver. ¿Se entiende lo que son los conectores booleanos AND, OR y NOT? ¿Cuándo se los usa? Y la estructura de búsqueda debe ser la pregunta pico siempre, ¿no? Si ustedes entendieron eso, me imagino que va a mejorar su estrategia de búsqueda. Y eso es importante porque, como les dije, lastimosamente, muy pocas veces en la universidad nos enseñan a buscar. Y eso es un craso error porque a veces te mandan a exponer y quieren que expongas lo mejor de lo mejor, pero nadie te dijo, búscalo de esta forma, o al menos te doy las palabras de los términos de búsqueda. Y eso es lo que complica a veces. ¿Sí aprendieron esta parte? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Ya. Doc. Sí, Doc. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de artículo sería como que mejor, los metaanálisis o los... No, ahí siempre trata de buscar RCTs. Bueno, el metaanálisis también. Acuérdate que la pirámide evidencia cualquiera de los dos. O sea, tal vez los libros no sean algo que te saquen de apuro en ese momento, ¿no? Porque el libro, si bien es cierto, vas a tenerlo a mano, pero no te va a sacar siempre de apuros, porque el libro a veces tiende a estar un poco desactualizado. Tal vez ahora es menos, porque ahora hacemos libros online, se publica más rápido. Pero, por ejemplo, el libro como mínimo se demora 3 años de publicarse en su lengua original. Por ejemplo, si vas a leer Harrison, ¿le vas a leer en inglés o en español preferentemente? Deberías leerlo en inglés, ¿sí? Pero si ya lo lees en español, lastimosamente, el tiempo de traducción del libro es otro problema, porque hasta que lo traduzcan, la versión en español siempre viene más atrasada que la versión en inglés, ¿no? Entonces el libro, pero hay cosas, por ejemplo, en donde debes leer un libro, a mi opinión personal. Yo no me puedo poner a buscar RCTs cuando no sé cómo funciona la furosemida. No sé si me explico. O sea, yo no sé, si yo no sé que la furosemida es un diurético de asa que actúa en el cotransportador sodio-2,2-potasio en la rama gruesa del asa de Henle, no me puedo meter a leer la última evidencia de la furosemida, porque así no se hace medicina. Sería sido empírico. Entonces, evidentemente, el libro te da las bases para entendimiento de medicina, pero cuando ya entiendes bien, en este momento tienes un paciente al cual le quieres dar furosemida. ¿Quién te va a sacar de esa duda si la tienes? Va a ser usualmente un metaanálisis o un randomized control trial bien hecho. Entonces, prácticamente te van a dar la evidencia actual de lo que debes hacer. Y así es lo que yo hago usualmente. Ah, mira, están dando infusión continua. Voy a ver cómo le da a mi paciente porque está en tal sitio, ¿no? Y te queda muy clara la indicación. Si al siguiente día alguien llega y dice, ay, ¿cómo así le dieron fue infusión continua, no? Tú dices, mira, esto es un RCT de tal año, publicado en tal sitio y dice esto. Ah, perfecto, entonces estamos perfectamente bien. Lo que no se tolera a veces es que cojas y que le diga, bueno, es que me parece que mi experiencia me fue mejor. Eso no está bien. Pero si tienes algo que te respalde, pues es una forma adecuada de hacer medicina. No sé si hay algún otro tipo de pregunta. Entonces, ¿cómo se hacen los términos en mesh? Básicamente mesh, bueno, el mesh te puede dar el PubMed, ¿no? O sea, eso sí, sí está claro. Cuando tú te metes a PubMed, te va a dar el PubMed mismo la entrada. Y de hecho creo que tiene un link directo para la entrada. Veamos cómo se nos presenta la página PubMed.
PubMed usualmente es el motor de búsqueda de la base Medline, ¿no? A ver, déjeme ver. PubMed. Ya, sí. PubMed, cuando lo encuentras en Google, te va a dar la posibilidad de entrar a Mesh. De forma directa. Si no, lo puedes buscar también ahí, ¿no? Y cuando entras en un término Mesh, ¿sí? Habíamos puesto hair failure, ¿no? Bueno, inclusive hay hair failure congestive. Mira, entonces, el término hair failure está bien utilizado, porque es un término mesh, ¿sí? Y ese término mesh va a ser completamente, y aquí te dicen los sinónimos, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer la búsqueda si quieres incrementar tu poder? Mira, ¿qué te sugiere aquí PubMed? Que pongas hair failure, cardiac failure, or cardiac failure, or hair descompensation, or descompensation hair. Sí, así se hacen las búsquedas en metaanálisis, ¿no? Meto todos estos términos en la P de la pregunta PICO, todos con am, or not. Or. Con or, porque básicamente me está diciendo el PubMed que hair failure es el término mesh adecuado, pero que también estos sinónimos me van a ayudar a encontrar artículos interesantes. Y una pregunta, los motores de búsqueda, ¿en dónde buscan, perdón, la redundancia? ¿Qué son los metadatos de un estudio? ¿Alguien sabe? No. A ver. A ver, aquí busquemos, hagamos del mesh. Volvamos a PubMed nada más y pongamos hair failure, ¿ya? Y esto sí, no se olviden nunca, cuando ustedes hagan una búsqueda, casi todos los motores de búsqueda, por no decir todos, buscan metadatos. Y los metadatos son esto. ¿Sí? Los metadatos, en este me salió la versión libre, ¿no? Pero bueno, los metadatos son esto. Título, autores, ¿sí? Abstract y palabras claves o keywords. Es decir, que cuando yo busco un artículo, lo que un buscador como PubMed, como Google Académico, me va a buscar, ¿en dónde me va a buscar? No me busca en el texto del artículo, me busca en los metadatos. Es lo que antes, no sé si ustedes les hacían utilizar las fichas bibliográficas en alguna vez. ¿Han escuchado hablar de lo que es eso? En el Listo. colegio. Exacto, o sea, eso es el metadato. Pones el título del artículo, ¿sí? Pones el nombre de los autores, pones las palabras básicas del abstract y pones las palabras claves, keywords. Estas palabras claves deben ser términos mesh para que el buscador te encuentre. ¿Qué tal si yo no hubiese puesto hair failure, hubiese puesto myocardial failure? Me encontraba el buscador. El término mesh es hair failure. Y yo ponía myocardial failure. No me encontraba. ¿Por qué? Porque el buscador busca solo en esta parte. Busca en toda la web esto. Y si yo ponía myocardial failure, no me encontraba, porque la palabra mesh es hair failure. Entonces, ¿qué es un término mesh? Es un término indexado. O sea, ¿para ustedes cáncer es cáncer o no? ¿Ustedes entienden cuando les digo cáncer de colon? Lo que estoy tratando de decirles, ¿sí o no? O sea, si les digo cáncer de colon, sí. Estoy refiriendo al cáncer de colon, porque para los latinos es muy claro eso. Si yo pongo y escribo un artículo sobre falla cardíaca en cáncer de colon y en mi palabra clave pongo cáncer de colon, me encontrará el buscador. Entonces la respuesta viene acá. Y bueno, ya vamos a ver si nos encontrará o no nos encontrará el buscador. Voy a dejar de compartir
Y voy a volver a compartir. Ya. Entonces, me voy a salir de aquí y veamos si con cáncer de colon me encontrará. Este es el equivalente al MESH en español y me da los términos en 3 idiomas, en portugués, en inglés y en español, ¿sí? Entonces, esta página DEX, que es de VIREME, significa descriptores, ciencia, salud. Descriptores de ciencia. Y eso es el MESH, simplemente que en inglés. Entonces, cuando ustedes entran a esta página que es gratuita porque es gestionada por la OPS, van a consulta de DEX. ¿Ya? ¿Cuál era el término que les dije? Cáncer de colon. ¿Ya? Si un investigador pone cáncer de colon, que puede poner en palabra clave, ¿no? Puedo poner descriptor exacto. Y consulto al MESH, al DEX. El descriptor cáncer de colon no fue encontrado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Que me hubiese encontrado o no el buscador? No. Porque aunque para mí es muy normal cáncer de colon, ¿sí? Para el buscador no existe, ¿sí? Veamos nuevamente. No existe. O sea, si se dan cuenta que para mí que es muy normal cáncer de colon, para el buscador no existe. De hecho, no entiendo por qué no me está dando la razón, porque me debería salir. Si yo pongo en Por las cambio, tildes, Doc. no creo, pero verás, ¿qué pasa si pongo neoplasia de colon? Creo que es por lo que estaba, espérate, cáncer de colon, déjame ver en minúscula. Cáncer de colon. No. ¿Qué pasa si les pongo neoplasia de colon? No sé qué pasa. Extraño esto, porque debería haber salido. Cuando ustedes ponen y le consultan al DEX, el DEX les dice claramente cómo esa palabra cáncer de colon debe ser buscada, ¿no? Y cuando les consultan y les dice eso, prácticamente les está dando la forma en que se debe buscarle, ¿no? Entonces el DEX, cuando ustedes lo buscan, prácticamente es el equivalente al MESH, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, ¿cómo era? Consultar al DEX siempre. Colocan el término que están buscando, que en este caso era cáncer de colon, ¿sí? Le consultan y debería salirles, como les digo, ¿no? Aquí no está saliendo, no entiendo la razón. Déjame ver si solamente eso o es el programa lo que está mal. Endocarditis. No, pues está bien. Entonces, por ejemplo, endocarditis, eso no es un término DEX. Como cáncer del colon. ¿Mandé? Como cáncer del colon. ¿Como cáncer de? Del colon. Del colon. Ajá. Sí, tienes toda la razón. Pues mira, yo puse como cáncer de colon, ¿sí? Del colon. Y para mí, para los estudiantes de quien doy clases, evidentemente me lo van a entender. Pero si yo escribo un artículo y en mis palabras claves pongo cáncer del colon, el buscador, como ve, busca metadatos, y los metadatos estaban en ¿dónde? Título, autores, abstract y palabras clave, no encuentra jamás como una palabra técnica cáncer de colon. ¿Cómo debía haber puesto yo la palabra clave para que me encuentre el buscador? Aquí está, descriptor en español. Neoplasias del colon. Neoplasias del colon. El rato que yo hago ese simple cambio, que me parece, claro, neoplasia y cáncer es un sinónimo, pero para el buscador no es un sinónimo. Para el buscador cáncer de colon no existe. No me va a encontrar. ¿Sí? Y eso es lo que, la importancia de buscar con términos DEX. ¿Cómo es el buscador en inglés del DEX? Colonic neoplasm.
Este es el equivalente al mesh, es decir, el mesh me hubiese dado la misma palabra. Y si desean en portugués, también lo tienen de esta forma. Para eso sirve el DEX. Si ustedes entran a DEX, pueden inclusive verificar si las palabras claves de algún artículo que están haciendo lectura crítica están bien colocadas o no. ¿Sí? Cuando en algún momento sean revisores de revistas, ustedes van a poder entrar y decir, mire, aquí el doctor hizo bien, pero las palabras claves no son DEX, si es que el artículo es en español, y no es MESH, si está en inglés, ¿no? Y acá abajo, ustedes tienen los términos relacionados con la neoplasia del colon, ¿no? Entonces, básicamente, de esa forma se hace una búsqueda estructurada y científica, ¿no? Entonces, heart failure es decir, falla cardíaca, eso no es un término DEX. Van para acá y le consultan, ¿no? El descriptor falla cardíaca tampoco fue encontrado, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, como lo pusimos, ¿se encontrará? Ups. ¿Ya? El término que utilizamos de insuficiencia cardíaca y el término heart failure, ¿eran adecuados o no cuando hicimos la búsqueda en PubMed? Sí, eran adecuados. Eran adecuados porque si tú ves aquí el descriptor de falla cardíaca en inglés es heart failure, eso fue lo que pusimos, ¿no? Entonces te das cuenta el por qué nos salió, todos los artículos que nos salieron fue porque hicimos una búsqueda adecuada. Entonces date cuenta cómo, voy a dejar de compartir esto, cómo partimos de un paciente que tiene una falla cardíaca para llegar a lo que es la medicina basada en evidencia. Entonces, date cuenta cómo es el acto médico, ¿no? Primero, tu experiencia basada en tu aprendizaje en la Universidad de Ciencias Básicas y tu lectura posterior, que te dijo que esto se trata con furosemida en parte. Fuiste a ver la mejor evidencia disponible y perfectamente tienes claro, sí hay que dar furosemida y la mejor evidencia disponible, que no es difícil, tampoco es tan fácil de encontrar. No es que encuentre un artículo en Google que dice falla cardíaca, dale furosemida y está listo. Sino tiene que ser la mejor evidencia. Al decir mejor, es la evidencia mejor buscada, la mejor sustentada. Y esta se da básicamente con RCTs o con metaanálisis, cuando el tema es muy común. Y luego vamos al tercer pilar de la medicina basada en evidencia, que es las preferencias del paciente. ¿Qué tal que tú ya sabes que la furosemida le va bien? Tienes la mejor evidencia disponible y el paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo me dijo que no le ponga furosemida porque va mal. Entonces tú te vas a dar contra las paredes porque le vas a decir que va mal, o sea, ¿y su hijo quién es? ¿Y por qué le dijo eso? No, y aunque ustedes no lo crean, hay gente que no se deja colocar. ¿Qué puedes hacer tú ante eso? Eres un gran médico, tienes buena experiencia, acabas de bajarte la mejor evidencia disponible y el paciente no le da la gana de poner su furosemida. ¿Puedes hacer algo? Buscar una segunda opción, sí. Tal vez, pero tú sabes que la furosemida es capital en este paciente. Si te das cuenta cómo tú como médico, si no das peso al tercer punto, o lo otro, puede haber un paciente que te dice, verá doctor, yo vengo de Canadá, allá vivo, y tengo bunetanida. La bunetanida es de 20 a 80 veces más fuerte que la furosemida. ¿Qué haces en ese momento? ¿Tienes experiencia con bunetanida, seguramente? No. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Mejor evidencia disponible. Te dice bunetanida versus furosemida tiene mejores resultados a corto plazo, la potencia diurética es superior. ¿Qué haces? Te adaptas a las preferencias del paciente. Eso es medicina basada en evidencia. O sea, cuando uno empieza a estudiar esto, dice, no, es que la medicina basada en evidencia es encontrar el mejor artículo y le gusta a quien le gusta, le pongo la furosemida. No es así. Hay situaciones clínicas en donde puedes tú inclusive saltarte la evidencia porque tu experiencia es demasiado vasta, pocas situaciones, y decir, no, no quiero esto por esto y por esto y por esto. O muchas veces puedes tener un grupo de médicos de larga trayectoria que te dicen, no, la bunetanida no va porque yo no la conozco, pero tú le dices, tengo esto, y te vas en contra de un montón de experiencia con un artículo fuerte que te está diciendo que funciona.
un metaanálisis fuerte, yo qué sé. Y muchas veces los grandes médicos con mucha experiencia, tú con tu gran evidencia y el paciente no quiere. Ahí quedó. O sea, básicamente es un equilibrio sustentado entre tres pilares que tienen que mantenerse para hacer buena medicina, ¿sí? Y la parte roja, la mejor evidencia disponible, como ustedes se dan cuenta, debe ser practicada y sustentada. ¿Les pareció difícil hacer una búsqueda estructurada? Bien hecha. Pues parece que sí, ¿no? No es tan difícil, la verdad. O sea, si ustedes entienden lo que es un término de búsqueda, y esos términos se basan en pregunta pico, y entienden esas tres palabritas, and or not, y las saben usar bien, van a hacer una buena búsqueda estructurada, porque no es difícil. Evidentemente, cuando no te enseñan, a todos nos pasa que se vuelve algo nuevo, pero cuando ya la empiezan a estructurar, háganlo no solo con cardiología, háganlo con todas las materias que se les vienen y les manden a hacer una búsqueda estructurada y vean cómo les va. Y van a ver que van a encontrar artículos en donde las palabras JAMA, New England, Critical Care Medicine, Science, van a empezar a salir ahí. Y se van a dar cuenta que están encontrando evidencia interesante, ¿no? Inglés es algo que deben aprender a dominar, que también es una utopía, porque la forma que enseñan inglés, no sé ahora en los colegios, pero en otro tiempo no era adecuado, pero es algo que se debe saber. Y que si por el momento no lo domina, que es una posibilidad, pues utilicen un traductor. La idea es que no dejen escapar la mejor evidencia, porque a veces por circunstancias de desconocimiento, idiomáticas, no leemos lo mejor y aprendemos de cosas que a veces no están bien escritas y no nos enseñan, sino más bien nos deforman el conocimiento. Así que estas cosas que les acabo de comunicar hoy, espero que les sean útiles, ¿no, chicos? Y que empiecen a utilizarlo sin miedo. O sea, no hay mejor forma que hacer una reunión entre uno con uno mismo. A ver, mire, esto aprendí, esto hice, veamos cómo me va, y empiecen a buscar ustedes mismos. Y van a tener interesantes resultados, van a ver. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quisieran hacerme? Espero que la clase de hoy haya sido adecuada para ustedes, les haya enseñado cosas nuevas, que al final es lo que importa en medicina, ¿no? Y que estos instrumentos que aprendieron ahora los puedan poner en práctica de forma inmediata y que tienen que no estar en el otro mundo, es parte de lo que se debe saber nada más, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pues terminamos ahí la sincrónica, chicos, que les vaya bien. ¿No hay más preguntas? Gracias. No, bueno, hasta luego, buen fin de semana. Gracias. Gracias, Doc. Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc Pello.